críticos y críticos. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que hay un problema, o sea, de que hay un paciente que no está evolucionando bien? ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención para poder tomar acciones rápidas y eventualmente o prontamente llamar a la persona que nos puede ayudar a resolver el problema, ¿no? La medicina es un campo de acción muy amplio y pensar que una sola persona puede resolver todo es una fantasía. Todos necesitamos de todos y lo mejor es poder trabajar en equipo. Siguiente, por favor. Bueno, les presento este caso clínico. Una paciente de 17 años, trasladada del área rural por deterioro del estado general, caracterizado por deterioro del estado de conciencia, fiebre, polidipsia y poliuria. Al examen físico tenía una vía aérea permeable, estaba taquipneica, tenía 30 respiraciones por minuto y tenía polipnea, sin uso de músculos accesorios. ¿Quién me podría explicar cómo es la polipnea? Superficial. ¿Cómo es la polipnea? Es una respiración rapidísima. Rápido y superficial. Dice taquipneica, ¿no? Taquipneica creo que el término es más común, entonces el paciente que está respirando rápido. ¿Y la polipnea qué es? La polipnea, nunca se olvide que cuando vean un paciente polipneico es un paciente que está muy grave. Polipnea es cuando expanden el tórax a lo máximo que da y eliminan todo el aire y lo vuelven a hacer, ¿no? Rápido y profundo. El paciente hace... Lo que nos pasa normalmente cuando subimos gradas, por ejemplo, ¿no? Subimos muchas gradas, un tercer, cuarto, quinto piso, o corremos. Corres, te cansaste y paras un rato para descansar, estás polipneico. Respiras profundo, eso es la polipnea. Pero en un paciente que no está, que generalmente los vemos acostados, están en la cama, en reposo, digamos, verlo polipneico significa que su consumo de energía es muy alto y está haciendo demasiado esfuerzo para poder satisfacer ese consumo de energía que tiene. O sea, tener más oxígeno y eliminar CO2 para poder mantener su medio interno en forma equilibrada. Dice, murmullo vesicular conservado, presión 80-70, frecuencia cardíaca de 140, mucosas secas y rosadas, estuporosa con apertura ocular espontánea, mirada perdida, sin focalización neurológica, superficie de la piel seca y mal profunda. ¿Qué les llama la atención? Atrás los que están en la última fila están comentando el caso y creo que ya tienen la respuesta, ¿no ves? Entonces, ¿qué les parece que tiene? ¿Qué es lo que les llama la atención? La presión arterial. Bien, es Frecuencia normal, cardíaca. alta, baja, ¿qué tiene? Baja. Baja, ¿no? ¿Qué más? La frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Está alta, ¿no? Taquicardia. ¿Qué más tienes de malo? Aparte de la polipnea, ¿no? Deshidratación. Y deshidratación, dice la doctora. Mucosas secas y rosadas es un signo de deshidratación. ¿Qué más? Todo lo que estamos describiendo aquí son signos positivos, ¿ya? Sí, todo está mal, lo podemos encontrar en forma aislada o todo en conjunto, como en este caso. Entonces, ¿cuál sería nuestra primera respuesta? O sea, en realidad, ¿cuál sería el primer síntoma o la primera cosa que está mal que podríamos empezar a tratar? ¿Cuál es el primer problema que podríamos empezar a resolver? ¿Cómo? ¿Y cómo haríamos eso? Claro, todo lo que vamos a hacer es para restablecer al paciente, cada acción, ¿no? La primera acción, usted me dijo, mejorar la presión. ¿Qué mecanismos o qué herramientas tenemos para poder mejorar la presión inicialmente? Es un dato importante que está con la presión baja, la frecuencia cardíaca alta y tiene signos de deshidratación. Entonces le podríamos dar líquidos, ¿no? ¿Qué líquidos conocen ustedes que se le pueda administrar? Cristaloides. Cristaloides son
solución fisiológica, que es el reanimador universal, Ringer normal, Ringer lactato. ¿Le podríamos dar glucosado? ¿Por qué no? Dependiendo de las circunstancias podría usarse, pero en este caso en particular no. ¿Ya? Después les voy a explicar por qué. Ya, digamos, es un poquito más complicado encerrar todos estos síntomas dentro de un síndrome. ¿Ya? Y ya, bueno, pues el síndrome lo vamos a ir desglosando con el paso de la clase. Pasemos a la siguiente. Bueno, todos los pacientes deben pasar por una evaluación inicial. Evidentemente, algo no está bien con el caso clínico que yo les he presentado, ¿no? Tiene un problema el paciente, por eso está desorientado, hipotenso, taquicárdico. Entonces, debemos realizar una evaluación inicial y al mismo tiempo iniciar una reanimación. Entonces, identificar cuáles son los riesgos potenciales de vida. ¿Qué es lo que va a matar primero a nuestro paciente? Para eso existe un checklist que no es un invento nuestro, sino que se utiliza en todo el mundo, de cómo empezar a evaluar a un paciente que está en riesgo. Después existe una fase intermedia o de monitorización. Eso significa controlar que lo que estamos haciendo está dando resultados. Pero la evaluación inicial y la resucitación, ¿cuánto tiempo creen que debería durar? Menos de 1 hora, 6 horas, 2 días, menos de 1 hora. La evaluación inicial tiene que durar 15 minutos. ¿Ya? La evaluación inicial y la resucitación. Si el paciente, qué sé yo, lo vemos mal perfundido y está haciendo tanto esfuerzo para respirar, entonces le puedo dar un poquito de oxígeno, ¿no? Eso es parte de la reanimación, ponerle una máscara de oxígeno, ¿no? Y a medida que me voy encontrando con cosas, ir resolviéndolas. Bueno, la fase intermedia o de monitorización, ¿cuánto dura más o menos? 1 día, 2 días, 1 semana, 15 minutos. Esta fase intermedia tiene que durar como máximo 1 hora. Y es lo que tardamos en pedir estudios, por ejemplo, para completar y cerrar el diagnóstico, o tomar alguna otra conducta que inicialmente no era vital, pero durante la respuesta inicial fue surgiendo o apareciendo y se toma la conducta. Por ejemplo, inicialmente nuestro paciente tenía una vía aérea permeable, ¿no? Y estaba polipnéica, tenía un murmullo vesicular conservado, pero probablemente en la fase intermedia de monitorización encontremos que que tiene más dificultad respiratoria o que ya no protege la vía aérea y vamos a tener que intubarla, ¿no? O sea, constantemente vamos reevaluando. Una evaluación secundaria diagnóstica en la que se debe realizar un examen detallado por órganos y sistemas para proceder a un tratamiento definitivo. Ahí recién entramos al examen físico que nos han enseñado en semiología, donde vamos desde arriba hasta abajo revisando al paciente. Pero más que ver la implantación del pelo, nosotros tenemos que buscar cuáles pueden ser las causas de la descompensación del paciente, ¿no? Porque estamos hablando de una situación de emergencia, no es un paciente que llega a consultar, digamos, porque de repente, no sé, me parece que hace pis más seguido. Nuestro paciente, por el caso clínico que hemos presentado, es un paciente grave. Bueno, vamos cumpliendo todas nuestras metas y seguimos avanzando. Esa metodología universal, la que se usa para el trauma y la reanimación cardiopulmonar, es el ABC. En el trauma es el ABCDE y en la reanimación cardiopulmonar es CAB. Más adelante se los voy a explicar por qué. Bien. Bueno, este es un Rolex de oro, pero lo pusimos aquí para que no se olviden de que tenemos esa primera etapa de encuentro nuestro con el paciente, se llama hora de oro. Es el momento, el tiempo que nosotros tenemos para mejorar el pronóstico del paciente. En esa hora de oro, como les expliqué, tenemos una etapa inicial de evaluación donde vamos tomando acciones y vamos solicitando estudios complementarios que nos van a ayudar a cerrar un poco el diagnóstico y poder orientarnos. Acá en estas fotos tenemos salas de emergencia. La de arriba es una sala de emergencias de un hospital X, no me acuerdo dónde es, y esta de acá abajo es una sala de internación de
Pero no hay diferencia entre que estemos en una emergencia muy equipada o un lugar donde tengamos pocos recursos. Lo importante es que nosotros podamos hacer un diagnóstico adecuado y con medios no muy complejos, con medios sencillos, podamos mejorar el pronóstico del paciente. Bueno, está bien. Bien. En el pequeño cuadrito que hay atrás, era como ejemplo, ¿no?, de lo que se hace en el caso de la trombosis, cuando se detecta un síndrome coronario agudo, por ejemplo. Idealmente, el tratamiento tiene que recibirse antes de la primera hora. Y esto ha mejorado tanto que incluso el tratamiento puede empezar inmediatamente cuando el paciente está en contacto con el médico, ya sea dentro de la ambulancia, durante el trayecto o en la primera hora de ingreso a la institución. O sea, si se dan cuenta, las cosas tienden a ser siempre mucho más rápidas. ¿Ya? Bien. Uno de los protocolos que está universalmente difundido es el ATLS. Esto nos sirve para el trauma. ¿Por qué es importante que tengamos un protocolo? ¿Ustedes creen que es más importante el protocolo o el criterio médico? Protocolo. Si estaría caminando yo por la calle, o sea, piensen eso, si cada uno de ustedes estaría caminando por la calle y los atropella un auto, ¿cómo prefieren que los atiendan? ¿Dentro de un protocolo o un médico que venga con su criterio? Protocolo. ¿Quiénes dicen criterio médico? Levanten la mano. ¿Quiénes quisieran que los atiendan dentro de un protocolo de asistencia? Bueno, el protocolo no está por encima del criterio, pero el protocolo nos ayuda a evitar errores que son fácilmente corregibles. Entonces, cuando uno está, digamos, en un proceso de formación, iniciando la carrera, no sé, empezando a trabajar, mucho criterio no va a haber. Entonces tenemos que apegarnos a lo que es el protocolo para no cometer errores. Y lo que nos enseña el ATLS es a tomar acciones adecuadas en el contexto del trauma cuando el paciente llega al hospital. Bien. Entonces, la atención se desglosa en lo que es el contacto inicial con el paciente en el ABCDE. ¿Ya? Son 5 cosas que tenemos que evaluar y empezar a resolver en los primeros 15 minutos. La vía aérea. Evaluar la vía aérea controlando la columna cervical. ¿Ya? O sea, tenemos que evitar también causarle más daño al paciente. Una de las primeras acciones es colocarle un poquito de oxígeno con una máscara o utilizar el ambú quizá, o incluso hasta intubarlo, pero evitando de que se desplace el cuello y idealmente ya colocándole un collar cervical. Bueno, eso nos enseña el ATLS, ¿no? El ATLS igual es una colección de muchos conocimientos que no vienen de la Asociación de Cirujanos, sino que ellos los juntaron y los pusieron en orden para que pueda evitarse complicaciones. Bueno, B viene de Breathing and Ventilation, que para nosotros sería ventilación y respiración. Ahí evaluamos los movimientos respiratorios, la expansión del tórax y podemos prevenir o identificar lesiones potencialmente mortales. ¿Quién me podría decir en un politrauma qué lesión en el tórax es potencialmente mortal? Que lo puede matar al paciente así en minutos. ¿Una fractura costal? La fractura así porque sí no lo va a matar, pero si la fractura está desplazada y le perfora el pulmón y le causa un neumotórax, sí, eso lo va a matar. Entonces, si nosotros hemos identificado el neumotórax, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso, exacto, doctora, sello de agua. No le podemos pedir una radiografía al paciente para confirmar el neumotórax porque estamos perdiendo tiempo vital y en lo que pidamos la radiografía, lo traslademos y se haga el paciente, se va a morir, va a hacer un paro y se va a morir. Entonces, si nosotros tenemos una alta sospecha del neumotórax y lo identificamos, hay que drenarlo. No necesariamente el sello de agua, pero podemos utilizar una aguja de grueso calibre colocado. Antes era
Segundo espacio intercostal, línea clavicular media. Pero ahora lo que recomiendo el curso es línea clavicular media, quinto espacio intercostal. ¿Ya? Perdón, es línea axilar media, quinto espacio intercostal. Eso es lo nuevo de la TDC. Otra causa potencialmente mortal en el tórax, un hemotórax, ¿no? Que inicialmente por ahí no nos da síntomas, pero si nosotros buscamos sitios de sangrado, tenemos que buscar en el tórax. Pasando ya a C, hablando de circulación, es recién donde vamos a tomarle la presión al paciente, ver el pulso, además que conseguirle dos accesos venosos de grueso calibre y cortos para poder infundirle líquidos, ¿no? E ir evaluando la frecuencia cardíaca y la perfusión periférica. La saturación sanguínea, por ejemplo, ¿en cuál de estos tres primeros correspondería? ¿En A, B o C? Sí. B. ¿En B? C. ¿En D? ¿En dijo? C. Corresponde a C. ¿Ya? ¿Por qué corresponde a C? Porque si no tenemos registro, o sea, más bien, si no hay una buena perfusión distal, entonces el aparatito no nos va a dar ningún registro. ¿Ya? Entonces, si nosotros mejoramos la perfusión distal del paciente administrándole líquidos, sí vamos a poder tener un registro del saturómetro. Y eso sí, recién nos va a hablar de cómo está el intercambio gaseoso. Bueno, D es daño neurológico. ¿Y cuál es la herramienta importantísima que debemos saber todo médico para evaluar el estado neurológico de un paciente? El Glasgow. ¿Se necesita algún aparato especial? ¿Se necesita un glasgómetro? No. ¿Qué se necesita? Respuesta motora. ¿Eh? Respuesta motora. Se necesita saber cuál es la escala, nada más, ¿no? Y es facilito, o sea, la evaluación de la apertura ocular es 4, la respuesta verbal es 5 y la motora es 6. Entonces la suma de todo eso nos da 15. Y si pensamos 4, 5, 6, ustedes nunca se van a equivocar al evaluar un Glasgow. Y el Glasgow no es más o menos 12, 13. El Glasgow es o es 12 o es 13. Es así tajante tiene que ser, ¿no? Porque si ustedes llaman por teléfono a la terapia intensiva del hospital y le dicen a la doctora Mancilla que el Glasgow del paciente es 13, entonces les va a decir que bueno, lo sigan teniendo, pero si le dicen no doctora, tiene un Glasgow de 12, entonces les va a decir sí, mándenlo. ¿Entienden? Por eso tiene que ser tajante. Bueno, y después, bueno, evaluamos las pupilas, el déficit motor, si tiene un foco motor derecho, izquierdo, eso nos va a poder hablar de si hay signos de hipertensión endocraniana, si hay algún hematoma que puede estar creciendo, e incluso, volviendo a lo del Glasgow, poder decidir si es necesario intubar al paciente. ¿Con qué Glasgow intubamos un paciente? Con un Glasgow de 8 el paciente ya tiene que estar intubado. Hay un error muy común, ¿no? Que a veces por mala costumbre lo cometemos todos, es que el paciente tiene un Glasgow de 8, pero aparentemente protege la vía aérea y lo tenemos que mandar a hacerse un estudio. Y lo mandamos así, ¿no? Entonces, cualquier paciente que tenga un Glasgow de 8 podría, por criterio médico, estar en observación, pero estar en observación es en la cama y con alguien que está viendo cómo evoluciona, ¿no? Con 8 de Glasgow no podemos mandarlo a hacerse un estudio sin que esté intubado. ¿Por qué? Porque en el camino puede vomitar, se puede transpirar o se puede obstruir por otra cosa la vía aérea, ¿no? Y finalmente la exposición, que es donde revisamos al paciente, vamos buscando deformidades, heridas, lesiones penetrantes, cuerpos extraños en toda la superficie del cuerpo, ¿no? De aumento de volumen en los miembros o deformidades en los miembros, acortamiento de los miembros. Eso es lo que buscamos aquí. Todo eso lo tenemos que hacer en 15 minutos, ¿ya? Y se puede. No está nada inventado. Es más fácil cuando tienes a todo el equipo que está a tu alrededor entrenado, ¿no? Si dices, bueno, el paciente tiene un neumotórax y a la enfermera ya te está trayendo todas las cosas para colocar el tubo, o te están trayendo una aguja. Siguiente, por favor. Bueno, lo que el curso
curso nos enseña es a poder realizar todas estas maniobras o desarrollar estas habilidades que son, bueno, manejo de la vía aérea, manejo avanzado de la vía aérea, colocación de un tubo de tórax, uso de una máscara para ventilar al paciente, una bolsa máscara para ventilar al paciente, el lavaje peritoneal diagnóstico, ECOFAS y otras, ¿no? Bueno, son 21 habilidades que uno aprende a poder realizar en un curso de 3 días. ¿Ya? Pero para ir al curso hay que tener ya una noción teórica previa, ahí uno va a ponerlo en práctica. Y nos da la confianza de poder actuar en una situación de emergencia con mayor habilidad y poder comunicarse con otros médicos también con mayor confianza. Siguiente, por favor. Otro de los cursos es el ACLS, pero aquí ya estamos hablando de reanimación cardiopulmonar. Lo importante de la reanimación cardiopulmonar es que no inicia, contrariamente a lo que podríamos pensar, no inicia cuando el paciente está en paro. La reanimación cardiopulmonar no inicia cuando el corazón deja de latir. La reanimación inicia cuando hemos identificado al paciente que se va a parar. Entonces, lo que dice la teoría es que muchos pacientes que llegan a hacer un paro cardiorrespiratorio intrahospitalario empiezan a presentar síntomas 24 horas antes. Esos síntomas pueden ser taquicardia, taquipnea, desorientación, malestar general, náuseas, vómitos, etc. Entonces, normalmente nos puede llamar la atención, pero tenemos que ir a averiguar qué es lo que le está pasando. Ahora, ¿por qué se paran los pacientes? ¿Por qué se para el corazón? Hay 10 causas por las que se para el corazón. Y para que nosotros lo aprendamos fácil, se han dividido las 5 H y las 5 T. Siguiente. No sé si lo vamos. Aquí está. Pero se lee. Las 5 H. Hipovolemia, hipoxia, aumento de hidrogeniones, o sea, acidosis, hipo o hipertermia. No, perdón, hipo o hipercalemia, hipotermia. Y las 5 T, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas, o sea, una intoxicación por fármacos, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Entonces, cuando nosotros empezamos a reanimar a un paciente, tenemos que ponernos a pensar a qué corresponde su paro cardiorrespiratorio, por qué su corazón dejó de latir. Si identificamos la causa del paro, entonces la revertimos y el paciente sale del paro. Antes de que entre el paro, el paciente está, qué sé yo, sudoroso, desorientado, ¿no? Y nos ponemos a pensar en estas cosas y probablemente el paciente esté hipovolémico, por ejemplo, ¿no? Entonces le pasamos volumen y mejora. Pero no es que lo podemos dejar así y tampoco podemos pensar que la señora es una histérica, digamos, y está justo cuando yo entro de guardia quiere molestar, ¿no? La secuencia de reanimación está dentro de este ciclo para que ustedes lo puedan entender facilito. Aquí no es ABC. Una vez que se identifica un paciente en paro, lo que hay que hacer es pedir ayuda e iniciar las compresiones torácicas. Las compresiones se realizan con una frecuencia de 120 por minuto, ustedes hacen 30 compresiones en 4 ciclos, ¿ya? Si el paciente está intubado, se hace en forma continua, y si no está intubado, si lo estamos oxigenando o ventilando con un sistema bolsa-máscara, se hacen 2 ciclos de 30 y se ventila 2 veces. Otros 2 ciclos de 30 y se ventila 2 veces. ¿Entienden? Hasta que tenga una vía aérea definitiva. Bueno, identificamos al paciente en paro, pedimos ayuda, ¿no? ¿Cómo se pide ayuda? Salen al pasillo y dicen, el paciente está en paro. No lo ve. Le dices al hijo, su corazón no está latiendo. No, nada que ver. Hay formas, y lo que está universalmente difundido es el código azul. Entonces, avisar que tenemos una emergencia se llama activar el código. ¿Ya? Entonces, simplemente el código azul en cama 3, el personal ya sabe que es código azul. Cada uno sabe cuál es su función, cada uno tiene que saber cuál es su función, qué es lo que va a hacer. Si tenemos la oportunidad de formar un equipo de respuesta rápida, cuando en cualquier institución, si se avisa que estamos en código azul,
los del equipo de respuesta rápida, bueno, yo me encargo de la vía aérea, ir a buscar el laringo, el ambú y el oxígeno esté cargado. Yo me encargo de administrar drogas, entonces me voy a buscar mis ampollas de adrenalina y todo que también tiene que estar listo, ¿no? En un solo lugar. Cada uno ocupa su lugar, toma su función y se realiza la reanimación. Entonces todo eso lo aprendemos cuando nosotros nos empezamos a formar, porque empíricamente se puede hacer, podemos leer mucho, ya tener idea, ¿no? Pero digamos ya es una cuestión personal, después de empezar a ponerlo en práctica. Cuando uno hace un curso tiene la posibilidad de salir de dudas, incluso hasta cometer errores y corregirse de acuerdo a esos errores. Siguiente, por favor. Bueno, interconsultas con UTI. En realidad aquí lo que debería decir es cosas que nos tienen que llamar la atención. Nos tiene que llamar la atención cuando estamos de guardia y no somos en terapia intensiva, que el paciente presente obstrucción en la vía aérea. ¿Ya? Nos tiene que llamar la atención que empiece a tener estridor o que tenga problemas con la traqueotomía, si es que está traqueostomizado, ¿no? Que suene, que haya una sibilancia o que no pueda pasar la cánula de aspiración, que haya una amenaza de la vía aérea, por ejemplo, no sé, que el paciente tenga náuseas y haya vomitado estando acostado, ¿no? Esas cosas nos tienen que llamar la atención y tenemos que acudir a resolverlas. En cuanto a lo respiratorio, la dificultad respiratoria nos tiene que llamar la atención. Normal, clínicamente se describe como disnea, ¿no? El paciente está taquimnéico y dice, me falta el aire, me falta el aire, me falta el aire. ¿Ya? Frecuencia respiratoria menor de 8. Menor de 8, si el paciente de repente estaba respirando normal y no es deportista, y lo vemos respirar más despacito, es porque seguramente en pocos minutos va a ser un paro cardiorrespiratorio. Si respira más de 36, el paciente se va a agotar. Está haciendo mucho esfuerzo y en un momento sus músculos respiratorios se van a cansar como cualquier músculo. Si ustedes, sin ser demasiado exigentes, van a comprar una botella de Coca-Cola y en el camino a su casa empiezan a levantar la botella de esta forma, como si estuvieran en el gimnasio, en un momento ya no van a poder más y se van a agotar, ¿cierto? Por ahí los que van al gimnasio lo pueden hacer mucho más, pero la mayoría no lo va a poder sostener. Lo mismo pasa con la respiración. En un momento los músculos respiratorios se agotan y el paciente ya no puede respirar más. Saturación, ¿cuánto pusimos? Menor de 85 sin oxígeno. Es cierto que vivimos en la altura y que la concentración de moléculas de oxígeno es menor, aunque el porcentaje es el mismo, ¿no? Pero la concentración de moléculas de oxígeno sí es menor. Nos tiene que llamar la atención que repentinamente el paciente empiece a bajar su saturación en diferentes circunstancias. El paciente puede estar internado y sea un postoperatorio, por ejemplo, porque podría ser un tromboembolismo pulmonar, que el paciente esté internado mucho tiempo y de repente tenga dificultad respiratoria y de saturación, ¿no? Ahora, si nosotros nos encontramos con una persona en la calle y lo saturamos al azar y tiene 83, pero él está tranquilo, está vigil, reactivo, entonces, bueno, probablemente tengan un problema respiratorio que no necesariamente sea de saturación o no sea de urgencia. Pero en el ámbito hospitalario sí nos tiene que llamar la atención. En cuanto a lo circulatorio, frecuencia cardíaca menos de 40, nos está indicando que el paciente está en bradicardia y está yendo a un paro. Frecuencia cardíaca más de 120, el corazón también es un músculo, o sea que en un momento se va a agotar. Y no olviden que el corazón se nutre en diástole. O sea, cuando el corazón se expande para llenar sus cavidades de sangre, las coronarias también tienen la oportunidad de llenarse de sangre e irrigar toda la musculatura del corazón. Entonces, si está con una frecuencia cardíaca muy alta, el tiempo de diástole va a disminuir y el tiempo de irrigación coronaria va a disminuir también. Entonces, ese músculo cardíaco no tiene oportunidad de tener un intercambio de oxígeno. Presión sistólica menos de 90, nos tiene que llamar la atención. Que el paciente orine menos de 50 mililitros hora, dependiendo del contexto, ¿no? Si estaba orinando bien y de repente empezó a orinar menos, es porque alguna cosa le está pasando. Tenemos que hacer un examen clínico adecuado, tratar de determinar las causas, ¿ya?
y el estado de conciencia. Cambio súbito. ¿Por qué es importante un cambio súbito del estado de conciencia? Yo les digo una experiencia personal. A mí me llamaron una vez a las 3 de la mañana para decirme que un paciente estaba muy alterado, estaba desorientado y que necesitaba que lo acompañe. La solución que vieron en ese momento era que al paciente había que acompañarlo para que no se lastime o no se caiga de la cama. Pero esa no era la urgencia. En realidad lo que le estaba pasando era que tenía fiebre, estaba mal perfundido, pero eso no se dio cuenta de la enfermera. Estaba mal perfundido, su volumen sistólico seguramente por la fiebre habría disminuido, peor si es un paciente internado, y no le llega sangre al cerebro de forma adecuada. Entonces, si no le está llegando sangre a su cerebro, si no hay una buena presión de irrigación sanguínea en el cerebro, los pacientes se desorientan. Y eso pasa generalmente al cambio del turno en la noche cuando disminuye la vigilancia. ¿Entienden? Entonces nos tiene que llamar la atención el cambio del estado de conciencia. No porque se pueda caer de la cama, no porque hay algo que no está dejando que le llegue sangre al cerebro. El paciente no adquiere la vigilia. Bueno, la noche estuvo encima de eso, ¿no? No, doctor, es que el paciente toda la noche estuvo despierto, gritando, llamaba a los hijos, llamaba a todo el mundo, no nos ha dejado trabajar y bueno, ahora está así profundamente dormido. En realidad no le estaba llegando sangre a su cerebro y en la mañana le está llegando mucho menos y por eso está en coma, digamos, profundamente dormido. Glasgow menor de 13. Si el paciente tiene un Glasgow menor de 13, seguramente va a ir deteriorando más por alguna razón y va a empeorar. Entonces tenemos que averiguar qué le podría dar deterioro neurológico a una persona que no ha sufrido un traumatismo. ¿Cómo están? Generalmente los pacientes internados que se tienen que operar, ¿cuál es una de las primeras indicaciones? Que no les den qué. Que no les den comida. Exacto. Que no les den comida. Ya, no le dieron comida al paciente porque se tenía que operar, pero se suspendió la cirugía. ¿Ya? Y se suspendió la cirugía en un horario que la cocina ya no está abierta, así que no le van a dar comida. Y al día siguiente sí se va a operar y tampoco le dan comida. Bueno, el paciente va a quirófano, se opera, vuelve de quirófano, está un ratito despierto y luego se vuelve a dormir. Y no despierta. ¿Qué le puede estar pasando? Todo esto es de la vida real, no es invento de nada. Si no comió, entonces no hay un aporte de energía. Si no hay aporte de energía, no hay producción de glucosa. Si no hay glucosa, que es el principal combustible del cerebro, no hay metabolismo cerebral. Y la hipoglucemia es grave, ¿no? Menos de 40 de glucosa, ya empezamos a tener daño cerebral que va a ser irrecuperable, ¿no? Bueno, otra causa por la que puede tener un deterioro neurológico un paciente internado, el viejito, digamos, ni siquiera un paciente internado, un viejito que vive solo. No tanto hipoglucemia, algún desbalance electrolítico, podría tener hiponatremia o hipernatremia, si está abandonado y no tiene un acceso fácil al agua, ¿ya? Entonces, estas cosas, todo esto que está en este cuadrito, a ustedes les tiene que llamar la atención para ver cuál es la solución. Primero, pensar en darle una solución inicial y si no se resuelve, recién consulta con terapia o llamar a alguien que les pueda ayudar. Una crisis convulsiva, también tenemos que averiguar las causas. No todas las crisis convulsivas son porque el paciente tiene epilepsia. Podría tener una hipoglucemia, podría tener un desbalance electrolítico, bueno, no sé, podría haber tenido un periodo de hipotensión o de hipoxia, ¿ya? Sí. Bueno, el tema es control de daños. Control de daños viene de la historia naval.
¿ya? Durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera más bien, los barcos que eran atacados, los barcos ingleses que eran atacados por los alemanes, se activaba el equipo de control de daños y ellos iban a tratar de tapar todos los agujeros o tratar de mantener el barco a flote, que no se hunda, hasta que llegue a puerto, donde podía recibir la reparación correspondiente, ¿no? Donde tenían todos los insumos para poder repararlo. El tema de control de daños, el concepto en realidad ha ido más allá y ahora es muy común utilizarlo en cirugía. Cirugía de control de daños en el trauma significa, por ejemplo, en un paciente baleado, que le van a abrir el abdomen, lo van a taponear por dentro para tratar de parar el sangrado y lo van a cerrar, esperando a que el paciente esté en mejores condiciones para poder reoperarlo después y ir solucionando todas las lesiones que tiene. Bueno, siguiente. En cirugía tenemos tres fases. Una fase de laparotomía, donde se controla la hemorragia, donde se abre y se buscan posibles lugares que se puedan hacer ligaduras, pero a veces no se encuentran por eso, porque el sangrado es masivo, ¿no? O puede haber ruptura hepática. Entonces lo que hacen es colocar un empaquetamiento dentro del abdomen. Control de la contaminación, que significa retirar cuerpos extraños, empaquetamiento intraabdominal y cierre temporal. El paciente, después de la cirugía de control de daños, pasa a terapia intensiva, donde lo tenemos que estabilizar. Hay que recalentarlo, mejorar su estado hemodinámico, ventilarlo para mantener un buen intercambio gaseoso, corregir las potenciales coagulopatías, restaurar su estado ácido base e identificar lesiones. Después de esto, después de 48 a 72 horas, el paciente vuelve a reoperarse, donde se va a desempaquetar, se le va a sacar todo lo que se ha puesto en el abdomen y hacer una reparación definitiva de las lesiones. ¿Ya? Eso es cirugía de control de daños. Siguiente, por favor. Bueno, implica la identificación temprana del paciente en riesgo, la optimización hemodinámica y la atención de apoyo adecuada y el tratamiento oportuno con antibióticos. Bien. En la sepsis, lo que correspondería a control de daños es poder primero identificar rápidamente que el paciente está séptico, para lo cual hay tres parámetros importantes que nunca debemos olvidar, ¿ya? Que son la frecuencia respiratoria, el deterioro neurológico y la taquicardia. O sea, no es nada del otro mundo, no necesitamos un glasgómetro, ¿ya? Ni nada, lo que necesitamos es criterio clínico. Si el paciente está taquipléjico, taquicardia, bueno, podemos ponerle si tuvo fiebre, ¿no? Y hay deterioro neurológico, eso ya nos está orientando que el paciente tiene sepsis. Entonces, identificada la sepsis, en la primera hora tenemos que tomar medidas. Una de las primeras medidas es, digamos, medir el lactato inicial, pero esto no nos tiene que demorar en el tratamiento. En el Hospital General nosotros tenemos la posibilidad de medir el lactato junto con la gasometría, pero esto no es algo que se pueda hacer en todos los lugares. Generalmente el lactato lo miden aparte en otras instituciones. En la primera hora tenemos que obtener muestras de sangre para hacer hemocultivos, administrar antibióticos de amplio espectro y iniciar la reanimación con líquidos, ¿no? Que son 30 mililitros por kilo de cristaloides para pacientes que estén hipotensos o tengan un lactato mayor a 4. Aplicar vasopresores si el paciente está hipotenso, a pesar de la reposición de fluidos. Bueno, este es el equipo de terapia intensiva del Hospital General, pero antes de pasar a la foto quería explicarles que existe una metodología de tratamiento de la sepsis que es el protocolo de Rivers, ¿ya? Que inicia precisamente con administrar primero oxígeno al paciente que estamos identificando como séptico, ya sea poniéndole una carolita de oxígeno, una máscara, intubándolo y ventilándolo si es que corresponde, después de administrar líquidos, buscando mejorar algunos parámetros de perfusión del paciente, y mientras vamos haciendo todo eso que sería el control de daños, se van tomando muestras de lactato, muestras para hacer cultivos, administrando antibióticos y dosificando el volumen de líquido que va a recibir y también la cantidad de vasoactivos que le vamos a indicar.
Eso es el manejo inicial de la sepsis. Lo que en esta clase quiero que, quisiera recalcar y que no se olvide, es que el entrenamiento del médico tiene que ser constante para identificar posibles complicaciones. ¿Ya? En un mundo, no es un mundo aparte, pero es como que se dividen las áreas entre lo que es el trauma y otras enfermedades. En el trauma tenemos un paciente sano, que estaba haciendo su vida normal, estaba yendo a la escuela, estaba viajando, y de repente sucede algo que cambia su vida de repente, pero no es un paciente enfermo, tiene trauma en ese momento, y si tomamos las acciones adecuadas, el paciente puede salir del trauma rápidamente. En otro tipo de enfermedades, por ejemplo en la sepsis, tiene un inicio solapado y va progresando, y a veces es tan lento que nosotros no nos damos cuenta de los cambios y de los síntomas. Entonces tenemos que estar prestos a identificar esos cambios, que eran tres cosas que les dije, ¿no? Que era usted que respondió casi todo. ¿Ah? La apnea, taquicardia y deterioro del estado de conciencia. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, muchas gracias a todos.